En el velorio de mi esposo, mi hijo y la novia de él arrojaron mi ropa a la acera. Ya vendimos la casa. El lugar de una vieja es el hospital. Temblando, llamé al exnovio de ella, que ahora es mi nuevo amigo especial. Hoy un millonario discreto. Nadie sabía del secreto que yo compartía con él. Cuando llegó en un Rolls-Royce Ghost, revelamos la verdad impactante. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Paulina y tengo 67 años. Nunca pensé que el día del funeral de mi esposo sería el día en que mi propio hijo me echaría a la calle como si fuera basura. Era un martes lluvioso de octubre cuando enterramos a Eduardo. 43 años de matrimonio se habían ido con él. Yo estaba ahí parada junto a su ataúd, con el vestido negro que él me había regalado para nuestro aniversario número 40, tratando de mantenerme en pie mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas. Carlos Alberto, mi único hijo, estaba a mi lado, pero no me consoló ni una sola vez. Su novia Carolina se aferraba a su brazo como una sanguijuela, susurrándole cosas al oído durante toda la ceremonia. Cada vez que yo sollozaba, ella me miraba con esa expresión de fastidio que ya conocía tan bien. Después del entierro, regresamos a la casa. Era la misma casa donde Carlos Alberto había crecido, donde Eduardo y yo habíamos construido nuestra vida juntos, ladrillo por ladrillo. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, de recuerdos de cuando éramos felices. Yo me dirigí directamente a mi habitación. Solo quería estar sola con mi dolor. Me quité los zapatos negros que me habían lastimado los pies durante toda la ceremonia y me senté en la cama que había compartido con Eduardo durante tantos años. Su almohada todavía olía a él. Cerré los ojos y por un momento pude fingir que todo esto era una pesadilla. Pero entonces escuché voces en el pasillo. Carlos Alberto y Carolina estaban discutiendo algo en voz baja. Me acerqué a la puerta para escuchar mejor. «Tiene que ser hoy», decía Carolina con esa voz aguda que siempre me daba dolor de cabeza. «No podemos seguir esperando. Ya perdimos demasiado tiempo». «Pero acabamos de enterrar a mi padre», respondió Carlos Alberto, aunque su voz sonaba más preocupada que dolida. «Exactamente. Es el momento perfecto. Está vulnerable. No va a pelear». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De qué estaban hablando? 10 minutos después, alguien tocó la puerta de mi habitación. Era Carlos Alberto, pero había algo diferente en su cara. Ya no era el niño tímido que yo había criado. Sus ojos estaban fríos, calculadores. «Mamá, tenemos que hablar», dijo entrando sin esperar mi respuesta. Carolina venía detrás de él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó en mi tocador como si fuera la dueña de la casa. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, aunque algo en mi estómago me decía que no quería escuchar la respuesta. Carlos Alberto no me miró a los ojos cuando habló. «Mamá, vendimos la casa». Las palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué dijiste?» «Ya firmamos los papeles ayer. El comprador toma posesión mañana por la mañana». Me puse de pie tan rápido que me mareé. «No pueden haber vendido mi casa. Esta casa está a mi nombre también». Carolina se rió, un sonido cruel y agudo. «Oh, querida Paulina, eso ya no es problema tuyo. Carlos Alberto se encargó de todos los detalles legales». Miré a mi hijo, esperando que me dijera que esto era una broma horrible, que no podían estarme haciendo esto el día que enterré a mi esposo. Pero él solo se encogió de hombros. «Es lo mejor para todos, mamá. Carolina y yo necesitamos empezar nuestra vida juntos, y tú necesitas un lugar más apropiado para tu edad». «Un lugar más apropiado». Mi voz salió como un susurro quebrado. Carolina se levantó del tocador y caminó hacia mí con esa sonrisa venenosa. «Una residencia para ancianos, por supuesto, o tal vez el hospital, los lugares para gente vieja como tú». Sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. «Carlos Alberto, por favor dime que no vas a permitir que me hable así». Pero mi hijo ya estaba caminando hacia el armario.
sacó una maleta vieja y comenzó a meter mi ropa adentro sin ningún cuidado. Mis vestidos, mis blusas, todo lo que Eduardo me había comprado durante nuestro matrimonio, lo tiró dentro de la maleta como si fuera trapos viejos. «No puedes hacer esto», le dije, tratando de detenerlo. «Soy tu madre». «Eres una carga», respondió sin mirarme. «Siempre lo has sido». Carolina se acercó más a mí. Su aliento olía a menta barata cuando me susurró al oído. «Eduardo ya no está aquí para protegerte, viejita. Ahora las cosas van a ser como yo quiero». 20 minutos después, me encontré parada en la acera frente a mi propia casa, con una maleta a mis pies y la lluvia empapándome el vestido de luto. Carlos Alberto había tirado mis cosas en la calle como si fuera basura del día anterior. Algunos vecinos se asomaron por las ventanas, pero nadie salió a ayudarme. La señora López de enfrente cerró sus cortinas rápidamente cuando nuestras miradas se cruzaron. Me senté en el bordillo de la banqueta, sintiendo cómo el agua fría se filtraba a través de mi ropa. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi cara. En una sola tarde había perdido a mi esposo, mi casa y mi hijo. Fue entonces cuando recordé el número telefónico que había estado guardado en mi billetera durante los últimos 6 meses. Víctor, el exnovio de Carolina. Saqué mi teléfono celular con manos temblorosas. Hacía tanto frío que apenas podía sentir mis dedos. Marqué el número que me sabía de memoria. «¿Paulina?» Su voz sonaba preocupada. «¿Qué pasa?» «Víctor», logré decir entre sollozos. «Necesito tu ayuda». No le dije que Carolina y Carlos Alberto me habían echado a la calle. No le conté que estaba sentada bajo la lluvia sin ningún lugar a donde ir. Solo le dije que lo necesitaba. «Voy para allá», dijo sin hacer preguntas. «Dame tu dirección exacta». Mientras esperaba, miré hacia la casa donde había vivido durante 43 años. Podía ver a Carolina en la ventana de la sala, riéndose mientras hablaba por teléfono. Probablemente le estaba contando a alguien cómo había deshecho de la vieja estorbosa. Pero Carolina no sabía algo. No sabía que durante los últimos 6 meses, desde que ella había roto con Víctor por considerarlo un perdedor sin futuro, él y yo habíamos desarrollado una amistad muy especial. Lo que había comenzado como conversaciones casuales cuando nos encontrábamos en el supermercado se había convertido en algo mucho más profundo. Víctor había estado consolándome durante la enfermedad de Eduardo. Me había llevado al hospital cuando Carlos Alberto estaba demasiado ocupado para acompañarme. Me había escuchado llorar cuando los doctores me dijeron que ya no había nada más que hacer. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo planeara, nos habíamos enamorado. Carolina pensaba que había desechado a Víctor como había desechado tantas otras cosas en su vida. Pero muy pronto iba a descubrir que había cometido el error más grande de su existencia. El sonido de un motor me sacó de mis pensamientos. Un auto se estaba acercando por la calle, y algo en mi pecho me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que vi acercarse por la calle no podía ser real. Un Rolls-Royce Ghost color plata se deslizaba silenciosamente hacia donde yo estaba sentada. La lluvia resbalaba por su carrocería perfecta como si fuera una obra de arte en movimiento. Las llantas parecían no tocar el pavimento mojado. Me puse de pie lentamente, limpiándome las lágrimas y tratando de arreglar mi cabello empapado. El auto se detuvo frente a mí con la elegancia de un cisne posándose en un lago. La puerta del conductor se abrió y Víctor salió. Pero no era el Víctor que Carolina había conocido 6 meses atrás. No era el hombre de jeans gastados y camisas arrugadas que trabajaba en el taller mecánico del centro. Este Víctor llevaba un traje negro italiano que se veía más caro que todo lo que Carlos Alberto había ganado en un año. Sus zapatos brillaban a pesar de la lluvia. Un reloj dorado destellaba en su muñeca. Había algo en la forma en que caminaba, en la forma en que sostenía los hombros, que gritaba dinero y poder. «Mi amor», me dijo en voz baja, acercándose para abrazarme. Sus brazos me envolvieron con una calidez que no había sentido desde que Eduardo se enfermó. Por encima del hombro de Víctor pude ver que la cortina de la sala se había movido.
Carolina estaba espiando por la ventana e incluso desde la distancia podía ver que su cara había perdido todo el color. «¿Qué te hicieron?», preguntó Víctor, apartándose para mirarme a los ojos. Su voz temblaba de rabia contenida. Antes de que pudiera responder, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Carolina salió corriendo bajo la lluvia, seguida por Carlos Alberto, que se veía confundido y alarmado. «¿Víctor?», gritó Carolina, y su voz se quebró en la última sílaba. «¿Qué haces aquí?». Víctor se enderezó y me tomó de la mano. Sus dedos eran cálidos y fuertes. «Vine por Paulina». Carolina se acercó más y pude ver que estaba temblando. No era por el frío. Sus ojos no se apartaban del Rolls Royce, como si estuviera viendo un fantasma. «No entiendo», murmuró. «¿De dónde sacaste ese auto?». Víctor sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Este auto es mío, Carolina. Siempre lo ha sido». Carlos Alberto finalmente encontró su voz. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué hace este tipo aquí?». Me enderecé, sintiendo una fuerza que no había sentido en meses corriendo por mis venas. «Carlos Alberto, te presento a Víctor Delgado, mi novio». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que la lluvia había dejado de hacer ruido al caer. Carolina se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado una bofetada invisible. «¿Tu novio? Pero Paulina, tú eres una vieja». «Soy una mujer de 67 años que acaba de encontrar el amor verdadero», le respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi propia voz. Víctor apretó mi mano y dio un paso hacia Carolina. «¿Sabes qué es lo curioso, Carolina? Hace 6 meses me dijiste que era un perdedor sin futuro, que merecías algo mejor que un mecánico sucio que no podía darte la vida que querías». La cara de Carolina se veía como la de una persona que estaba viendo cómo su mundo entero se desmoronaba. «Pero tú trabajabas en ese taller horrible. No tenías dinero. Conducías esa camioneta vieja». «Ah, sí». Víctor se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «Esa camioneta vieja, la misma camioneta que usaba para ir a revisar mis otros negocios, las propiedades que he estado comprando por toda la ciudad, los restaurantes de los que soy dueño, los departamentos de lujo que rento». Carlos Alberto parpadeó como si estuviera tratando de procesar información demasiado complicada para su cerebro. «¿Eres rico?». «Muy rico», confirmó Víctor sin modestia. «El taller mecánico es solo un pasatiempo. Me gusta trabajar con mis manos de vez en cuando, pero mi verdadero dinero viene de las inversiones inmobiliarias que heredé de mi padre». Carolina parecía que estaba a punto de desmayarse. «Pero yo te pregunté sobre tu trabajo, sobre tu dinero. Y yo te dije exactamente lo que querías escuchar». Víctor se encogió de hombros. «Quería ver qué tipo de persona eras realmente, si te importaba el dinero más que el amor. Y me diste mi respuesta muy claramente cuando me dijiste que necesitabas un hombre que pudiera mantener tu estilo de vida». La lluvia seguía cayendo, pero nadie parecía notarla ya. Carolina estaba parada ahí con la boca abierta y podía ver que su mente estaba trabajando furiosamente, tratando de encontrar una manera de arreglar esta situación. «Víctor», dijo finalmente, y su voz era dulce como la miel venenosa. «Bebé, hubo un malentendido. Yo nunca quise lastimarte. Si hubieras sabido. Si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente», terminó Víctor por ella. «Exactamente. Esa es precisamente la razón por la que decidí que no eras la mujer correcta para mí». Víctor se volvió hacia mí y sus ojos se suavizaron completamente. «Pero Paulina me amó cuando pensaba que solo era un mecánico pobre. Me consoló cuando le conté que mi exnovia me había roto el corazón. Me cocinó cuando estaba enfermo. Me escuchó cuando necesitaba hablar. Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Durante los últimos 6 meses, Víctor y yo habíamos pasado tantas tardes juntos mientras Eduardo dormía en el hospital. Él me llevaba café y nos sentábamos en la cafetería a hablar durante horas. Me contaba de sus sueños, de sus miedos, de cómo Carolina lo había hecho sentir como si no fuera suficientemente bueno para nadie. Y yo le había contado de mi matrimonio, de cómo Carlos Alberto había cambiado después de conocer a Carolina,
de cómo me sentía invisible en mi propia casa. Paulina me enseñó que el amor real no tiene que ver con el dinero, continuó Víctor, mirando directamente a Carolina. Tiene que ver con el respeto, con la bondad, con estar ahí cuando la otra persona te necesita. Carlos Alberto finalmente explotó. Esto es ridículo. Es mi madre. Tiene 67 años. Y es la mujer más hermosa que he conocido, respondió Víctor sin titubear. Carolina parecía que estaba a punto de vomitar. Sus ojos iban del Rolls Royce a Víctor, a mí, y de vuelta al auto. Podía ver que estaba calculando, sumando, dándose cuenta de lo que había perdido. Víctor, por favor, trató otra vez, acercándose un paso. Podemos hablar de esto. Tú y yo teníamos algo especial. Lo que teníamos, dijo Víctor, sacando las llaves del auto de su bolsillo, era una lección sobre cómo algunas personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que la otra persona no tiene nada que ofrecerles. Se volvió hacia Carlos Alberto. Y hablando de lecciones, creo que tú también tienes mucho que aprender sobre cómo tratar a tu madre. Abrió la puerta del pasajero del Rolls Royce y me ayudó a subir. El interior era más lujoso que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Los asientos eran de cuero crema tan suave como la mantequilla. Mientras Víctor rodeaba el auto para subirse al lado del conductor, pude escuchar a Carolina gritándole a Carlos Alberto: «¡Haz algo! Ese debería ser mi auto». Víctor encendió el motor, que apenas susurró como un gato ronroneando. «¿Lista para ir a casa, mi amor?», asentí. Pero entonces me di cuenta de que no tenía idea de a dónde íbamos. Ya no tenía casa. Como si pudiera leer mis pensamientos, Víctor sonrió. «Tengo una sorpresa para ti». Mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo retrovisor que Carolina seguía parada en la lluvia, gritando algo que no podía escuchar. Carlos Alberto estaba a su lado, con las manos en la cabeza, pero lo que no sabían es que esta era solo la primera parte de la sorpresa, porque Víctor tenía secretos que ni siquiera yo conocía todavía, secretos que iban a cambiar todo lo que Carolina y Carlos Alberto creían saber sobre el poder y el dinero, y muy pronto iban a descubrir que habían subestimado gravemente tanto a Víctor como a mí. La mansión de Víctor estaba ubicada en las colinas más exclusivas de la ciudad, escondida detrás de puertas de hierro forjado y jardines que parecían salidos de una revista. Cuando llegamos, me quedé sin aliento. «Bienvenida a tu nuevo hogar», me dijo Víctor, ayudándome a bajar del Rolls Royce. La casa era de 2 pisos, con balcones de mármol y ventanas enormes que brillaban como diamantes contra la piedra blanca. Fuentes de agua danzaban en el jardín frontal, y pude escuchar el sonido suave del agua corriendo mezclándose con el canto de los pájaros. «Víctor, esto es demasiado», murmuré, sintiendo que mis zapatos mojados manchaban el piso de mármol del recibidor. «Nada es demasiado para ti», respondió, quitándome el abrigo empapado de los hombros. «Ve a darte un baño caliente. Tu ropa está en el closet del cuarto principal». «¿Mi ropa?», lo miré confundida. Víctor sonrió con esa manera traviesa que me hacía sentir como una adolescente otra vez. «He estado preparándome para este día durante meses, mi amor». Subí por la escalera de caracol, tocando la barandilla de caoba pulida. El cuarto principal era más grande que toda la sala de mi antigua casa. Una cama king size dominaba el centro, cubierta con sábanas de seda color champán. Y efectivamente, cuando abrí las puertas del walk-in closet, encontré docenas de vestidos, blusas, pantalones, todos en mi talla exacta. Mientras me sumergía en la tina de mármol llena de agua caliente y sales aromáticas, no podía dejar de preguntarme cómo mi vida había cambiado tan dramáticamente en una sola tarde. Hace unas horas estaba sentada bajo la lluvia, sintiendo que mi mundo se había acabado. Ahora estaba viviendo como una reina. Cuando bajé, vestida con un elegante conjunto de pantalón azul marino y una blusa de seda, Víctor me estaba esperando en la sala con 2 copas de vino tinto. «Necesitamos hablar», me dijo, pero su expresión era seria. Me senté a su lado en el sofá de cuero italiano, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?». Víctor tomó mis manos entre las suyas. «Paulina,
Lo que pasó hoy no fue coincidencia. He estado investigando a Carolina y a Carlos Alberto durante meses. ¿Investigando? Mi voz salió como un susurro. Cuando Carolina me dejó, al principio me dolió. Pero después comencé a notar cosas extrañas. La forma en que hablaba de dinero, cómo trataba a las personas que consideraba inferiores. Y luego te conocí a ti. Víctor se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Al principio solo quería ser tu amigo. Me dabas lástima, la forma en que tu propio hijo te trataba cuando ibas al hospital. Pero después me di cuenta de que había algo más profundo pasando. ¿Qué quieres decir? Se volvió hacia mí y había algo peligroso en sus ojos. Contraté a un investigador privado para revisar las finanzas de Carlos Alberto. Lo que descubrimos fue perturbador. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Víctor, me estás asustando. Durante los últimos 2 años, mientras Eduardo estaba enfermo, Carlos Alberto ha estado robando dinero de la empresa familiar. Las palabras me golpearon como una bofetada. Eso no puede ser cierto. Víctor regresó al sofá y sacó una carpeta de debajo de la mesa de centro. La empresa de construcción que Eduardo fundó hace 30 años tenía un valor de aproximadamente $800,000 cuando él se enfermó. Hoy vale menos de 150,000. Abrió la carpeta y me mostró documentos que no entendía completamente, pero las cantidades eran claras. Transferencias bancarias, cheques falsificados, facturas inventadas. Carlos Alberto ha estado desviando dinero a cuentas personales, continuó Víctor. Aproximadamente $25,000 cada mes durante los últimos 24 meses. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. $600,000, susurré. Exacto, y Carolina lo sabía. De hecho, ella fue quien le sugirió algunas de las estrategias más sofisticadas. Víctor me mostró otro documento. Mira esta transferencia. $50,000 que se suponía iba a pagar por el nuevo equipo médico que Eduardo necesitaba en casa. En lugar de eso, Carolina lo usó para comprarse un auto deportivo. Mis manos temblaban mientras miraba las cifras. Todo este tiempo, mientras yo me preocupaba por pagar las medicinas de Eduardo, mientras sacrificaba mis propias necesidades para asegurarme de que él tuviera lo mejor, mi propio hijo me estaba robando. Pero hay más, dijo Víctor en voz baja. ¿Más? No estaba segura de poder manejar más revelaciones. La casa que te quitaron hoy. Carlos Alberto mintió cuando dijo que la habían vendido. ¿Qué? Víctor sacó otro conjunto de documentos. Hipotecaron la casa hace 3 meses. Usaron documentos falsificados con tu firma para conseguir un préstamo de $200,000. Sentí como si me hubieran vaciado todo el aire de los pulmones. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada. Por supuesto que no, pero Carolina trabajó en un banco antes de conocer a Carlos Alberto. Sabía exactamente cómo falsificar los documentos necesarios. Víctor me mostró copias de los papeles del préstamo. Efectivamente, ahí estaba mi firma, pero yo sabía que jamás había firmado esos documentos. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo lágrimas calientes corriendo por mis mejillas. ¿Por qué harían esto? Dinero y codicia, respondió Víctor simplemente. Carolina convenció a Carlos Alberto de que tenían derecho al dinero porque iban a heredarlo eventualmente de cualquier manera. Me levanté del sofá, necesitando moverme, hacer algo con la energía nerviosa que corría por mi cuerpo. Todo este tiempo pensé que Carlos Alberto me estaba cuidando. Cuando Eduardo se enfermó, él se hizo cargo de las finanzas porque yo no entendía todos los números. Y él aprovechó tu confianza. Víctor terminó por mí. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? 3 meses, admitió Víctor, desde que el investigador privado me entregó el primer reporte. ¿Y no me dijiste nada? Víctor se acercó a mí, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. Paulina, tenía que estar seguro. Y también tenía que protegerte. Si Carlos Alberto hubiera sabido que yo sabía la verdad, podrían haber hecho algo drástico. ¿Más drástico que echarme a la calle el día del funeral de mi esposo? Mucho más drástico, dijo Víctor en voz baja. Hay otras cosas que aún no te he contado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué más?
Víctor caminó hacia la ventana otra vez, como si necesitara distancia para decir lo que venía después. La muerte de Eduardo no fue completamente natural. ¿Qué quieres decir? Mi voz salió como un grito ahogado. Eduardo estaba mejorando. Los doctores estaban sorprendidos por su progreso durante las últimas semanas, pero de repente empeoró dramáticamente. Los doctores dijeron que a veces pasa eso con el cáncer. Sí, a veces pasa. Víctor se volvió hacia mí. Pero no cuando el paciente ha estado tomando medicamentos que no debería tomar. Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. No entiendo. El investigador privado también revisó los registros médicos de Eduardo. Durante sus últimas 2 semanas, alguien estaba alterando sus medicamentos. ¿Alguien lo estaba envenenando? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No exactamente envenenando, pero sí dándole medicamentos que interferían con su tratamiento de cáncer. Medicamentos que aceleraron su declive. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que todas las fuerzas habían abandonado mi cuerpo. Carolina. Carolina tiene acceso a medicamentos a través de su trabajo anterior en el banco. Conoce personas en el sector médico y, más importante, tenía motivo. ¿Motivo? Mientras Eduardo estuviera vivo, había la posibilidad de que descubriera el robo. También había la posibilidad de que cambiara su testamento. Carolina necesitaba que muriera pronto, antes de que hubiera complicaciones. Cerré los ojos, tratando de procesar todo lo que Víctor me estaba diciendo. Mi esposo, el hombre que había amado durante 43 años, había sido asesinado lentamente por mi propio hijo y su novia codiciosa. ¿Tienes pruebas de esto? Tengo pruebas circunstanciales. Registro de compras sospechosas, testimonios de enfermeras que notaron cambios extraños, análisis de sangre que muestran sustancias que Eduardo no debería haber tenido en su sistema. Víctor regresó al sofá y se sentó a mi lado. Paulina, sé que esto es demasiado para procesar en un día, pero necesitabas saber la verdad. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sorprendida de lo calmada que sonaba mi propia voz. Vamos a conseguir justicia, respondió Víctor, y había algo frío y determinado en su voz que nunca había escuchado antes. Pero primero, vamos a asegurarnos de que no puedan lastimarte nunca más. ¿Cómo? Víctor sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. Carolina y Carlos Alberto creen que ganaron. Creen que se deshicieron de ti y ahora pueden disfrutar del dinero que robaron. Pero no saben que yo he estado comprando todas sus deudas. ¿Qué significa eso? Significa que ahora soy dueño de la hipoteca de tu casa. Soy dueño de las deudas de las tarjetas de crédito de Carolina. Soy dueño del préstamo del auto deportivo que se compró con el dinero de Eduardo. Sentí una chispa de esperanza por primera vez en horas. ¿Puedes recuperar mi casa? Puedo hacer mucho más que eso, dijo Víctor, tomando mi mano. Mañana, Carolina y Carlos Alberto van a descubrir que su mundo perfecto está construido sobre arena movediza, y cuando se derrumbe voy a estar ahí para asegurarme de que paguen por cada lágrima que te hicieron derramar. Por primera vez desde la muerte de Eduardo, sonreí genuinamente. La venganza era un plato que se servía frío, y después de meses de planificación, Víctor había preparado un banquete. A la mañana siguiente, desperté en la cama más cómoda de mi vida, pero con el peso de todo lo que Víctor me había revelado presionando mi pecho como una roca. Eduardo había sido asesinado. Carlos Alberto me había robado durante meses. Y Carolina había orquestado todo desde las sombras. Víctor ya estaba despierto, hablando en voz baja por teléfono en el balcón. A través de la ventana podía verlo gesticular mientras hablaba, su cara seria y concentrada. Cuando me vio despierta, terminó la llamada y entró al cuarto. «Buenos días, mi amor», me dijo, besándome la frente. «¿Cómo dormiste?» «Como pude», respondí honestamente. «¿Con quién hablabas?» «Con mi abogado. Hoy empieza todo». Víctor se sentó en la orilla de la cama y me tomó la mano. «Paulina, en 1 hora vamos a estar en la oficina de Carlos Alberto.
Quiero que estés preparada para lo que vas a ver. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Vamos a presentar evidencia del robo y vamos a darle una opción muy simple: devolver todo el dinero o enfrentar cargos criminales. Sentí un nudo en el estómago. Víctor, es mi hijo. Es un ladrón, me corrigió gentilmente pero firmemente. Y casi un asesino. El hecho de que sea tu hijo no cambia eso. Una hora después, estaba sentada en el asiento del pasajero del Rolls Royce, mientras Víctor conducía hacia el centro de la ciudad. Llevaba puesto un vestido negro elegante que Víctor había escogido para mí, y por primera vez en años me sentía poderosa. La oficina de construcción de Eduardo estaba en un edificio de ladrillo rojo que él había comprado 20 años atrás. Cuando entramos, la recepcionista nos miró con curiosidad. Claramente no esperaba ver a Víctor en un traje de $5,000 acompañado por la viuda del jefe anterior. ¿Está Carlos Alberto?, preguntó Víctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, pero está en una junta. Perfecto. Víctor caminó directamente hacia la oficina principal sin esperar permiso. Abrió la puerta sin tocar. Carlos Alberto estaba sentado detrás del escritorio de su padre, hablando por teléfono. Cuando nos vio entrar, se puso pálido y colgó inmediatamente. ¿Qué hacen aquí?, preguntó poniéndose de pie. Venimos a hablar de negocios, respondió Víctor, cerrando la puerta detrás de nosotros. Carolina estaba sentada en una silla frente al escritorio, vestida con un traje rosa que probablemente costaba más de lo que Eduardo gastaba en comida durante un mes. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de desprecio. ¿Qué quiere esta vieja aquí?, le preguntó a Carlos Alberto, como si yo no estuviera en el cuarto. Víctor sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre el escritorio con un golpe seco. Quiere hablar sobre los $600,000 que ustedes le robaron a su familia. El color se desvaneció completamente de la cara de Carlos Alberto. Carolina se quedó muy quieta, como un animal que sabe que lo han descubierto. No sé de qué hablas, murmuró Carlos Alberto, pero su voz temblaba. Víctor abrió la carpeta y comenzó a esparcir documentos sobre el escritorio. Transferencias bancarias falsificadas, facturas inventadas, cheques con firmas forjadas. ¿Quieres que continúe? Carolina se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No tienes derecho a venir aquí y acusarnos de... ¿De qué?, Víctor la interrumpió. ¿De robo? ¿De fraude? ¿De falsificación de documentos? Sacó otro conjunto de papeles. ¿O prefieres que hablemos de la hipoteca fraudulenta que sacaron sobre la casa de Paulina? Carlos Alberto se dejó caer en su silla. ¿Cómo sabes todo esto? Porque durante los últimos 3 meses he estado investigando cada transacción que has hecho, respondió Víctor calmadamente. Cada cheque, cada transferencia, cada mentira. Carolina caminó hacia la ventana, tratando de recuperar su compostura. Aunque fuera cierto, lo cual no es, no tienes autoridad legal para... Ah, pero sí la tengo. Víctor sonrió, y era una sonrisa que daba miedo. Porque desde ayer soy el propietario de todas sus deudas. ¿Qué? Carolina se volvió bruscamente. Víctor sacó otro conjunto de documentos. La hipoteca de la casa, el préstamo del BMW de Carolina, las tarjetas de crédito, los préstamos comerciales de esta empresa. Todo. Lo compré todo. Carlos Alberto parecía que estaba a punto de vomitar. Eso es imposible. Es muy posible cuando tienes los recursos correctos y los contactos adecuados en la industria bancaria. Víctor se encogió de hombros. Y también cuando la gente que debe el dinero tiene un historial crediticio tan terrible que los bancos están desesperados por deshacerse de sus deudas. Me acerqué al escritorio y tomé uno de los documentos. Efectivamente, ahí estaba la firma de Víctor como el nuevo acreedor de la hipoteca de mi casa. Esto significa, continuó Víctor, que ahora puedo hacer lo que quiera con esas deudas. Puedo perdonarlas, puedo reestructurarlas o puedo exigir pago inmediato completo. Carolina había perdido toda su arrogancia anterior. Víctor, por favor, podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Víctor se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Como el acuerdo que hiciste cuando decidiste que Paulina era demasiado vieja para vivir en su propia casa? No fue personal, murmuró Carolina, pero ya no sonaba convincente ni para ella misma. Todo es personal cuando se trata de familia, le respondió Víctor.
Y Paulina es mi familia ahora. Carlos Alberto finalmente encontró su voz. ¿Qué quieres? Víctor se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas como si fuera él quien estuviera a cargo. Quiero que devuelvan cada centavo que robaron, con intereses. No tenemos ese dinero, susurró Carlos Alberto. Por supuesto que no lo tienen. Se lo gastaron en autos deportivos, ropa cara, vacaciones y restaurantes elegantes. Víctor hojeó algunas páginas de la carpeta. $40,000 en un viaje a Europa, 20,000 en joyas, 15,000 en un reloj que Carolina le compró a Carlos Alberto para su cumpleaños. Cada cifra que mencionaba era como una puñalada en mi corazón. Ese dinero había sido de Eduardo. Dinero que él había trabajado tan duro para ganar, que habíamos ahorrado centavo por centavo durante décadas. Pero, continuó Víctor, estoy dispuesto a ser razonable. Carolina se acercó rápidamente al escritorio, como un tiburón que había olido sangre. ¿Qué tipo de acuerdo? Carlos Alberto va a firmar la empresa de vuelta a Paulina, completamente, sin condiciones. Esa empresa es mía, gritó Carlos Alberto. Esa empresa era de Eduardo, corrigió Víctor. Y él nunca te la habría dejado si hubiera sabido que lo estabas robando. Víctor sacó más papeles de su maletín. Siento así. También van a firmar la casa de vuelta a Paulina y van a pagarle $100,000 como compensación por el sufrimiento emocional que le causaron. ¡Eso es extorsión!, gritó Carolina. ¡No!, respondió Víctor calmadamente. Extorsión es lo que ustedes le hicieron a una mujer de 67 años, cuando la echaron de su casa el día que enterró a su esposo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Tienen dos opciones. ¿Firman estos documentos ahora mismo o mi abogado presenta cargos criminales esta tarde? ¿Cargos criminales? La voz de Carlos Alberto se quebró. Fraude, robo, falsificación de documentos. Víctor enumeró con sus dedos. Esos son entre 5 y 10 años de prisión para cada uno. Carolina se dejó caer en su silla, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. Víctor, por favor, nada. Víctor se volvió hacia ella. Tuviste tu oportunidad conmigo, Carolina. Me trataste como basura porque pensaste que no tenía dinero. Luego trataste a Paulina como basura porque pensaste que no tenía poder. Caminó de vuelta al escritorio y se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas sobre los documentos. Pero resulta que las dos cosas estaban equivocadas, y ahora van a pagar el precio. Carlos Alberto miró los documentos, luego me miró a mí. Mamá, por favor. No me llames mamá, le dije, y mi propia voz me sorprendió con lo fría que sonaba. Un hijo no le roba a su madre, un hijo no echa a su madre a la calle. Pero nada, lo interrumpí. Firma los papeles, Carlos Alberto. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que me quitaste. Hubo un largo silencio en la oficina. Finalmente, Carlos Alberto tomó una pluma y comenzó a firmar los documentos. Carolina protestó, pero él ya había tomado su decisión. Ya está, murmuró cuando terminó. Víctor recogió los documentos firmados y los metió de vuelta en su maletín. ¡Excelente! Paulina recuperará posesión de la casa esta tarde, y la transferencia de la empresa será efectiva inmediatamente. Se dirigió hacia la puerta, luego se volvió una vez más. Ah, y una cosa más. Tienen hasta el final de la semana para mudarse de la casa. Después de eso, cualquier pertenencia que dejen será donada a caridad. Mientras salíamos de la oficina, pude escuchar a Carolina llorando detrás de nosotros. Pero por primera vez en meses, sus lágrimas no me afectaron en absoluto. En el elevador, Víctor me tomó la mano. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente pudiera respirar, respondí honestamente. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Carolina no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota fácilmente, y algo me decía que su próximo movimiento sería aún más desesperado que los anteriores. 3 días después de recuperar mi casa y la empresa, pensé que finalmente podría vivir en paz. Pero Carolina tenía otros planes. Estaba en la cocina de la mansión de Víctor, preparando café y disfrutando de la vista al jardín, cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue mi prima Elena, luego mi hermana Margaret, después mi cuñada Rosa. Todas con la misma pregunta urgente. Paulina, ¿es cierto lo que dice Carolina en Facebook? ¿Qué dice en Facebook?, pregunté,
aunque algo en mi estómago me decía que no quería saber la respuesta. Dice que te robaste el dinero de la empresa de Eduardo, que forjaste documentos para quedarte con todo, que tienes a un hombre joven manipulándote para que le des tu herencia. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Eso no es cierto. También dice que Eduardo no confía en ti al final de su vida, que él quería que Carlos Alberto se hiciera cargo de todo porque tú estabas perdiendo la memoria. Colgué el teléfono sin responder y corrí a buscar mi laptop. Cuando abrí Facebook, lo que vi me dejó sin palabras. Carolina había publicado una historia completamente inventada. Según ella, yo era una viuda senil que había sido manipulada por un gigolo joven que se aprovechaba de mujeres mayores ricas. Decía que Eduardo había muerto preocupado porque sabía que yo no era capaz de manejar las finanzas familiares y que por eso le había pedido a Carlos Alberto que se hiciera cargo de todo. La publicación tenía cientos de comentarios de personas que no me conocían, pero que ya me habían juzgado culpable. Qué vergüenza que una mujer de su edad se deje manipular así. Los hijos siempre saben lo que es mejor para los padres ancianos. Ese hombre solo quiere su dinero. Pero lo peor no eran los comentarios de extraños. Lo peor eran los mensajes de familiares y conocidos que habían creído la versión de Carolina sin siquiera preguntarme mi lado de la historia. Mi hermana Margaret me había enviado un mensaje privado. Paulina, estoy muy decepcionada de ti. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Carlos Alberto? Él solo estaba tratando de cuidarte. Mi prima Elena había compartido la publicación de Carolina con su propio comentario. Es triste cuando los padres mayores no pueden ver que sus hijos solo quieren protegerlos. Incluso algunos de los antiguos amigos de Eduardo habían comentado, defendiendo a Carlos Alberto y sugiriendo que yo necesitaba ayuda profesional para manejar mi confusión. Cuando Víctor llegó a casa esa tarde, me encontró llorando en la sala. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó, sentándose a mi lado inmediatamente. Le mostré la laptop. Su cara se puso más seria con cada párrafo que leía. «Esto es guerra», murmuró finalmente. «Víctor, toda mi familia me odia ahora. Piensan que estoy loca, que tú me estás manipulando». «¿Y tú qué piensas?», preguntó tomando mis manos. «Pienso que Carolina es más inteligente de lo que creíamos. Sabía que no podía ganar una batalla legal, así que decidió ganar una batalla social». Víctor se puso de pie y comenzó a caminar por la sala. «Puede jugar sucio, pero no sabe con quién se está metiendo». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si quiere una guerra en redes sociales, la va a tener, pero no va a ganar». A la mañana siguiente, Víctor me despertó temprano. «Vístete elegante, vamos a hacer una visita». «¿A dónde?». «Al hospital donde Eduardo estuvo internado. Necesitamos hablar con algunas enfermeras». Una hora después estábamos en la habitación privada donde Eduardo había pasado sus últimos días. La enfermera que había cuidado a Eduardo durante el turno de noche, una mujer llamada Sandra de unos 40 años, aceptó reunirse con nosotros durante su descanso. «Recuerdo muy bien al señor Eduardo», dijo Sandra, sentándose con nosotros en la cafetería del hospital. «Era un paciente muy dulce, y recuerdo lo mucho que se preocupaba por usted, señora Paulina». «¿Se preocupaba por mí?». «Constantemente. Siempre me preguntaba si usted había comido, si estaba descansando lo suficiente. Me decía que usted se estaba sacrificando demasiado por cuidarlo». Sandra tomó un sorbo de su café antes de continuar. También me dijo algo extraño una vez. Me dijo que estaba preocupado porque su hijo había cambiado mucho desde que había conocido a su novia. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué más dijo? Dijo que Carlos Alberto había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre el testamento, sobre las finanzas de la empresa. El señor Eduardo me confesó que estaba considerando cambiar su testamento para asegurarse de que usted estuviera protegida. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez viste algo sospechoso durante las visitas de Carlos Alberto o Carolina? Sandra frunció el ceño. Bueno, ahora que lo menciona, había algo extraño. Carolina siempre insistía en darle las medicinas al señor Eduardo personalmente. Decía que quería asegurarse de que las tomara correctamente. ¿Era normal eso? No realmente. Usualmente dejamos que las familias participen, pero ella era muy específica sobre cuáles medicinas daba y cuándo.
y siempre traía su propia bolsa con pastillas. Víctor y yo intercambiamos miradas. ¿Estarías dispuesta a declarar esto oficialmente? Sandra asintió lentamente. Si es necesario para ayudar a la señora Paulina, sí. Después del hospital, fuimos a visitar a 2 enfermeras más que habían trabajado con Eduardo. Sus testimonios fueron consistentes. Eduardo amaba y confiaba en mí completamente. Estaba preocupado por los cambios en Carlos Alberto y había planes de modificar su testamento antes de morir. Esa tarde, Víctor me llevó a conocer a su abogado, un hombre mayor llamado Roberto Mendoza, que tenía una reputación impecable en la ciudad. «Señora Paulina», dijo el señor Mendoza después de revisar toda la evidencia, «usted tiene un caso muy sólido, no solo para recuperar el dinero robado, sino también para presentar cargos criminales más serios». «¿Qué tipo de cargos?» «Potencialmente homicidio. Si podemos probar que Carolina alteró deliberadamente los medicamentos de Eduardo con la intención de acelerar su muerte, eso podría ser considerado asesinato». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Realmente crees que mataron a Eduardo? Creo que trataron de acelerar su muerte para conseguir acceso a su dinero más rápido, respondió el abogado honestamente. Y en términos legales, eso es homicidio. Cuando regresamos a casa esa noche, Víctor se sentó frente a su computadora. Es hora de que el mundo conozca la verdad sobre Carolina y Carlos Alberto. ¿Qué vas a hacer? Voy a crear un video, con todas las pruebas, todos los testimonios, toda la documentación, y lo voy a subir a YouTube, Facebook, Instagram, todos lados. Víctor, ¿no crees que eso es rebajarse a su nivel? A veces tienes que pelear fuego con fuego, respondió, comenzando a escribir en su laptop. Pero la diferencia es que nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Esa noche, mientras Víctor editaba el video, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Hace una semana era una viuda sola y traicionada. Ahora tenía un hombre que me amaba. Había recuperado mi casa y mi empresa, y estaba a punto de exponer a las personas que me habían robado y posiblemente asesinado a mi esposo. Pero también sabía que Carolina no se rendiría fácilmente. Era una mujer desesperada, y las mujeres desesperadas eran capaces de cualquier cosa. A las 2 de la madrugada, Víctor subió el video. Se titulaba La verdad sobre Carolina Morales y Carlos Alberto Herrera, una historia de robo, mentiras y posible asesinato. El video tenía 45 minutos de duración. Mostraba todos los documentos del robo, incluía las entrevistas con las enfermeras, presentaba la evidencia de los medicamentos alterados y terminaba con las grabaciones de audio de Carolina hablando sobre cómo deshacerse de la vieja después de que Eduardo muriera. ¿Dónde conseguiste esas grabaciones?, pregunté, sorprendida. Carlos Alberto es más estúpido de lo que pensábamos, sonrió Víctor. Dejó su teléfono grabando durante una de sus discusiones con Carolina en la oficina. Mi investigador privado las recuperó de la papelera de reciclaje de su computadora. Por la mañana, el video había sido visto más de 10,000 veces. Para el mediodía, tenía más de 100,000 visualizaciones. Para la noche, había superado el 1,000,000. Los comentarios eran abrumadoramente a mi favor. Personas de todo el país expresaban su indignación por lo que Carolina y Carlos Alberto me habían hecho. Muchas mujeres mayores compartieron sus propias historias de abuso financiero por parte de familiares, pero lo más satisfactorio fueron los mensajes de disculpa de mis familiares. Mi hermana Margaret me llamó llorando, pidiendo perdón por haber creído las mentiras de Carolina. Mi prima Elena eliminó su publicación anterior y compartió el video de Víctor con un mensaje defendiéndome. Carolina respondió con más publicaciones desesperadas, tratando de desacreditar el video, pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba expuesta, y nadie le creía. Esa noche, mientras Víctor y yo cenábamos en el jardín bajo las estrellas, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Sí? Paulina. Era la voz de Carlos Alberto y sonaba quebrado. «Mamá, necesito hablar contigo». «Ya no soy tu madre», respondí calmadamente. «Por favor, Carolina me dejó. Se llevó todo el dinero que nos quedaba y se fue. No tengo nada, no tengo a nadie». Miré a Víctor,
quien negó con la cabeza. Carlos Alberto, dije finalmente, tuviste tu oportunidad de ser mi hijo. La desperdiciaste cuando decidiste robarme y echarme a la calle. Pero no hay peros. Toma esto como una lección de vida. Las decisiones tienen consecuencias. Colgué el teléfono y lo apagué. ¿Te sientes mal por él?, preguntó Víctor. Me siento mal por el niño que era, respondí honestamente. Pero ese niño murió hace mucho tiempo. El hombre que me robó y me traicionó no es mi hijo. Víctor tomó mi mano sobre la mesa. Mañana vamos a firmar los papeles finales. La investigación policial comenzará oficialmente, y Carolina será arrestada. ¿Y después? Después, Víctor sonrió. Vamos a vivir felices para siempre. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en mucho tiempo tenía la sensación de que la justicia finalmente iba a servirse. Pero aún no sabía que Carolina tenía un último as bajo la manga. 6 meses después del arresto de Carolina, me encontraba parada en el balcón de mi casa recuperada, la misma casa de la que me habían echado como si fuera basura. El jardín que Eduardo y yo habíamos plantado juntos estaba floreciendo otra vez. Las rosas rojas que él me había regalado para nuestro 20º aniversario habían crecido hermosas y fuertes. Víctor estaba en la cocina preparando el desayuno. Podía escucharlo tarareando una canción que solíamos bailar Eduardo y yo hace años. Era extraño cómo la vida había dado un giro tan completo. El juicio de Carolina había sido un espectáculo nacional. Los medios de comunicación cubrieron cada día de las audiencias. El video de Víctor se había vuelto viral, con más de 10 millones de visualizaciones. Carolina fue declarada culpable de fraude financiero, falsificación de documentos y homicidio en 2º grado por alterar los medicamentos de Eduardo. La sentencia: 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Carlos Alberto cooperó con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. 5 años de prisión y la obligación de devolver cada centavo que había robado, con intereses. Cuando lo vi en el tribunal, se veía como un hombre quebrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y apenas podía mirarme a los ojos. «Mamá», me había susurrado durante un receso, «lo siento mucho». «Lo sé», había respondido, y era cierto. Podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, pero también sabía que algunas acciones no se pueden deshacer con disculpas. ¿Podrás perdonarme algún día? Había pensado en esa pregunta durante mucho tiempo. Tal vez, le dije finalmente, pero eso va a depender de la persona que seas cuando salgas de prisión. Ahora, sentada en mi propio jardín, podía escuchar el teléfono sonando dentro de la casa. Víctor contestó. «Paulina, es para ti. Es Carlos Alberto». Había estado llamando una vez al mes desde la prisión. Al principio no contestaba sus llamadas, pero últimamente había comenzado a hablar con él brevemente. Los primeros meses había tratado de justificar sus acciones, de culpar a Carolina por todo, pero gradualmente había comenzado a aceptar responsabilidad por sus propias decisiones. «¿Mamá?». Su voz sonaba diferente ahora, más madura, más humilde. «Hola, Carlos Alberto. Quería contarte que estoy trabajando en la biblioteca de la prisión. También estoy tomando clases de contabilidad honesta». Se rió amargamente de su propia broma. «Y he estado yendo a terapia». «Me alegra escuchar eso. El terapeuta dice que tengo que aceptar que tal vez nunca recupere tu confianza, que tal vez nunca pueda reparar lo que rompí». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido esperanza. «Carlos Alberto, lo que hiciste no se puede deshacer. Pero eso no significa que no puedas convertirte en una mejor persona». «¿Crees que papá me podría perdonar?». Esa pregunta me golpeó como una puñalada en el corazón. Tu padre te amaba, Carlos Alberto, pero también estaba muy decepcionado de ti antes de morir. Sabía que algo estaba mal. Lo sé. El investigador de Víctor encontró notas que papá había escrito. Notas sobre sus sospechas, sobre su plan de cambiar el testamento para protegerte. Había lágrimas en su voz. Mamá, maté a mi propio padre con mi codicia.
No, le dije firmemente. Carolina mató a tu padre. Tú le diste las herramientas para hacerlo, pero ella tomó la decisión. Pero si yo no hubiera, si tú no hubieras, si ella no hubiera, lo interrumpí. Puedes volver loco preguntándote qué habría pasado si las cosas fueran diferentes. Lo que importa ahora es qué vas a hacer con el tiempo que te queda. Cuando salga de aquí, quiero hacer algo para honrar la memoria de papá. Quizás trabajar con organizaciones que ayuden a personas mayores que son víctimas de abuso financiero familiar. Eso sería un buen comienzo, admití. Después de colgar, me quedé sentada en el jardín pensando en el perdón. No era algo que se daba de una vez. Era algo que crecía lentamente, como las plantas del jardín, con tiempo y cuidado. Víctor salió al balcón con 2 tazas de café. ¿Cómo estuvo la llamada? Diferente, respondí honestamente. Mejor. Se sentó a mi lado, tomando mi mano libre. ¿Sabes qué día es hoy? Sonreí. El aniversario de la primera vez que apareciste en ese Rolls Royce. Exactamente. Y tengo una sorpresa para ti. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo simple pero elegante, con un diamante que brillaba como una estrella bajo el sol matutino. Paulina Herrera, dijo, arrodillándose frente a mi silla. ¿Te casarías conmigo? Sentí lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Víctor, tengo 68 años, y yo tengo 52. ¿Y qué? ¿No crees que somos demasiado mayores para esto? Creo que nunca somos demasiado mayores para el amor verdadero, respondió, deslizando el anillo en mi dedo. Creo que nunca somos demasiado mayores para empezar una nueva vida. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Nos casamos 3 meses después en el jardín de la casa, rodeados de las rosas que Eduardo había plantado y que ahora florecían bajo el cuidado de Víctor. Fue una ceremonia pequeña, solo con los amigos y familiares que realmente importaban. Mi hermana Margaret fue mi dama de honor. Durante su discurso, pidió perdón públicamente por haber dudado de mí cuando Carolina había publicado sus mentiras. Mi hermana Paulina, dijo con lágrimas en los ojos, me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderte, que nunca es demasiado tarde para exigir respeto y que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor verdadero. El primo de Víctor, un juez retirado, ofició la ceremonia. Cuando nos declaró marido y mujer, sentí como si una parte de mí que había estado rota durante tanto tiempo finalmente se había sanado. Esa noche, mientras bailábamos en la terraza bajo las estrellas, Víctor me susurró al oído. ¿Sabes cuál es la mejor venganza de todas? ¿Cuál? Vivir bien, ser feliz, demostrar que no nos quebrantaron. Tenía razón. Carolina estaba en prisión, comiendo comida institucional y durmiendo en una cama que no era suya. Carlos Alberto estaba pagando por sus crímenes, pero al menos estaba tratando de convertirse en una mejor persona. Y yo estaba aquí, en mi propia casa, con un hombre que me amaba por quien era realmente, no por lo que podía darle. 6 meses después de la boda, recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada María Santos, de 65 años, de California. Estimada señora Paulina, decía la carta, vi su historia en línea y quería agradecerle por tener el valor de hablar. Mi propia hija me estaba robando dinero durante años, y después de ver su video, finalmente tuve el coraje de confrontarla y buscar ayuda legal. Era una de cientos de cartas similares que había recibido. Mujeres de todo el país que habían sido víctimas de abuso financiero familiar y que habían encontrado inspiración en mi historia para defenderse. Sin planificarlo, mi historia se había convertido en algo más grande que yo. Se había convertido en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto, sin importar la edad que tengas. Un año después de casarme con Víctor, abrimos un centro de asesoramiento legal gratuito para personas mayores víctimas de abuso financiero. Lo nombramos Centro Eduardo, en honor a mi primer esposo. Carlos Alberto me escribió una carta desde la prisión cuando se enteró del centro. Mamá, escribía, ver lo que has construido de algo tan terrible me da esperanza.
esperanza de que tal vez yo también pueda hacer algo bueno con el resto de mi vida. Te amo y espero algún día poder demostrar que merezco ser llamado tu hijo otra vez. Le respondí por primera vez en meses. Carlos Alberto, el amor nunca se fue, pero la confianza y el respeto se tienen que ganar de nuevo. Cuando salgas de prisión, si realmente has cambiado, estaré aquí. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 3 años desde aquella tarde lluviosa cuando me echaron de mi propia casa. Tengo 70 años y nunca he sido más feliz. Víctor y yo viajamos, trabajamos juntos en el centro y cada noche cenamos en el jardín que está más hermoso que nunca. A veces hablamos de Eduardo y Víctor nunca se pone celoso. Entiende que el corazón tiene espacio para más de un amor. Carolina sale de la prisión en 22 años. Para entonces tendré 92 años, si es que sigo viva. A veces me pregunto si alguna vez me contactará para pedir perdón, pero honestamente ya no me importa. Su perdón o su resentimiento no pueden tocar la felicidad que he construido. Carlos Alberto sale en 2 años. Me ha prometido que ha cambiado, que ha encontrado a Dios en la prisión, que quiere dedicar su vida a ayudar a otros. Lo veré cuando salga. Le daré una oportunidad de demostrar que sus palabras son sinceras. Pero si me decepciona otra vez, será la última vez. Porque he aprendido algo importante en estos últimos años. El amor incondicional no significa tolerancia incondicional. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de su toxicidad. Puedes perdonar sin olvidar. Y puedes elegir rodearte solo de personas que te tratan con el respeto que mereces. Anoche, mientras Víctor dormía a mi lado, salí al balcón y miré las estrellas. Sentí la presencia de Eduardo, no como un fantasma, sino como una sensación cálida de aprobación. Sabía que él quería que fuera feliz. Sabía que entendería por qué había encontrado amor otra vez. Gracias, le susurré al viento, por enseñarme lo que era el amor verdadero, y gracias por ayudarme a reconocerlo cuando lo encontré otra vez. Esta mañana desperté como todos los días durante los últimos 3 años, rodeada de amor, en mi propia casa, dueña de mi propio destino. A los 70 años, finalmente aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Y nunca es demasiado tarde para ser feliz. La venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron. La venganza más dulce es construir una vida tan hermosa que ya no te importe lo que ellos hagan con la suya.